Que cómo me las arreglo para regar de esta cantidad de plantas. Bueno, ya empecé. Pues si quieren ver la historia completa, pues siéntense y tómense su palomita que les cuento. Así es como me manejo yo aquí para darle riego a las plantas, las que están bien, las que no están bien. Miren, este keiki se está salvando muy lentamente, pero esa hojita se le va a caer. No tiene agua. Esta es la que tiene a Spongebob. Y por aquí salió otra hojita chiquitita. Yo creo que aquí todo es coger paciencia. Miren ahí, dos hojitas chiquititas, tienen carbón, y así poquito a poco, ¿verdad? Bien, seguimos quitando. Yo sé que este video va a ser largo, pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir me voy. No tengo ningún problema con eso. Bien, esta planta yo la salvé, pero estaba muy afectada, sinceramente, y ahora noto que tiene en la parte de atrás como si fuera un néctar. Miren el néctar ahí, y se lo tengo que limpiar con los papelitos estos. No es por nada, pero yo no sé qué me pasa con el néctar, que no soporto el néctar. No lo soporto. Voy a poner esto para aquí. Este es un recuerdo de Cuba de cuando yo era cantante, y como yo no boto nada, a mí todo me trae recuerdos, todo. Unos aretes que me regalaron cuando yo trabajaba en el show. Eso fue una señora alemana que yo más nunca la vi, y el segundo arete no más nunca lo he encontrado, pero bueno, yo lo guardo ahí de recuerdo. Miren aquí cómo va este cake. Echarle un poquito de agua, un poquito más, porque ya el agua se evaporó. ¿Cómo se llama? Sen Min Anaconda. El problema es que estas plantas me las mandaron en planta hijuelo. Esta me la mandaron en planta hijuelo. Bien, entonces ahora viene esta parte que es más complicada. Yo sinceramente eso yo no lo voy a mover. Eso para mí va a ser catastrófico. Yo prefiero buscar una jarrita más chiquita, irle echando agua poco a poco, ¿verdad? Porque yo sinceramente esa parte no. Eso es muy difícil de mover y al mismo tiempo peligroso. Entonces sacamos esta de aquí. Está completamente seca. Aquí. Y ahora sacamos esta que tiene la flor amarilla. Mira cómo va eso. Yo les digo a ustedes, lo más bonito que hay es salvar orquídeas, porque usted ve el proceso, ¿verdad? Mira las hojas nuevas, el color lo dice. Las hojas viejas ya se ponen amarillas, ¿verdad? Y usted le dio la posibilidad de que ellas no pararan en la basura. Vamos a ver aquí. A esto se le cayó una hoja y le queda una sola. Bueno, pues aquí hay que cruzar los dedos. Esto aquí hay que cruzar los dedos. Bien, entonces ya ahí lo que queda es el keiki que está colgando, que eso yo no lo voy a mover. Aquí a estas tres ya yo le eché agua ayer. Esto de acá todavía me falta, y eso que está ahí. Entonces ahora les cuento. Miren la banda que manda. Ella está... Bueno, esta no es la que manda específicamente, esta es una de ellas. Pero yo les conté que esta planta, todas las raíces se le pudrieron y yo la dejé a su aire. Yo no le hice nada y después empezaron a salir esas dos raíces. Tranquilamente. Bien, pues entonces aquí les muestro cómo yo preparo esto. Una regadera inmensa que tiene. Le caben 10 litros, pero yo eso no lo puedo levantar. Así que yo le echo un poquito menos. Bien, ahí estoy con ustedes.
Ya le entró bastante agua, ¿eh? Y esto se tiene que quedar aquí encima de la mesa hasta mañana que yo le saque el agua. Voy a explicarle, yo estoy dando riego poco a poco porque no tengo posibilidad de hacerlo de otra manera. Yo no tengo tanta cantidad de agua para tantas plantas, ¿verdad? Y solamente los agapanthus llevan mucha agua. Entonces, bueno, les muestro porque esto es riego y cuidado y cambio de maceta y de todo. Yo todos los días no tengo la energía que tengo hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, ya desinfectamos. Vamos a quitar la varita. ¡Tadán! Le decimos gracias por haber estado con nosotros. Y hasta luego. Bien. Entonces voy a sacar las últimas plantas que me quedan porque después me tocan los agapanthus para mostrarles. Aquí están los agapanthus, todavía no tenemos brotes. Le saqué las hojas amarillas, ven cómo se van poniendo amarillas las hojas, ven por aquí. Y por aquí, eso casi siempre pasa cuando no tiene agua. Las hojas se manchan. Aquí. Las hojas se manchan. Les eché 2 jarritas a cada uno, pues la tierra estaba demasiado seca. Este es el que floreció y los demás pues no han querido florecer. Y yo se los dejo al tiempo, ¿verdad? Bueno, ya he terminado de dar riego. Miren ahí todas las plantas. Sinceramente me esmeré. Déjenme mostrarles más al detalle. Bueno, aquí falta algo muy importante que yo creo que les comenté al principio del video. Tengo 2 plantas que tienen el néctar. Y yo sinceramente, cuando yo toco una hoja y por detrás veo que tiene néctar, ya yo me pongo en guardia. No sé, no me gusta ese néctar. Quizás para algunas personas sea muy fructífero tener néctar, pero a mí no me gusta. Entonces, llegó la hora de limpiarle el néctar. Tengo que hacerlo con mucho cuidado. Esta planta está sembrada en un portacelulares que a mí me regaló alguien. Ahora no me recuerdo quién fue, pero está muy característico. Aquí adentro tiene un seguro y por aquí tiene para que usted lo enganche. Y yo dije, no, si yo de todas formas no voy a poner mi celular ahí, eso se ve bastante exótico. Y yo dije, no, voy a poner aquí una planta a ver qué tal va. Y le puse musgo. Le puse musgo y piedrecitas amarillas. A ver qué tal. Por lo menos yo se los digo, cada vez que yo lo veo, o lo noto, o lo toco, yo se lo quito. Quizás tenga alguna función importante, pero yo... Esto es un keiki que estaba muy malito, que me llegó por donación. Ahí le quité el recubrimiento que traía. Aquí. Le quité el recubrimiento ese que traía alrededor de la raíz. Porque esa raíz es nueva, vamos a informar. Esa raíz no estaba ahí. Bueno, yo recibí muchas plantitas, estaban en muy mal estado, pero ya se le echó el agüita, ya está contenta. Por aquí se le puso un zapatito. Yo estoy buscando todos los zapatitos por aquí, por allá, porque estoy tratando de hacer todo esto una colección en honor a mi papá. Y ya tengo unos cuantos zapatitos, sinceramente. Pero de este tipo no había encontrado. Y encontré la pareja. Y los demás los tengo desde el 2017, creo. Pero así colgantes, así en arete, porque esto es un arete. ¿Ven que es un arete? En arete yo nunca había encontrado un zapatito. Y cuando lo vi dije, te vas para casa de Mora
Bien, entonces ahora vamos a hacer este cake. Este cake lo hicimos hace mucho tiempo porque mire, es de los últimos que quedan en pomito de compota. Me quedan 3 en pomo de compota y este es el único. Este es el único que tiene. Déjenme mostrarles para que vean. Ahí debajo está. Esto está pegajoso, pero pegajoso. Ahí está el néctar. Yo creo que no se va a poder ver muy bien en cámara, pero se pega así el dedo. Vamos a coger otro. Se lo voy a quitar, ¿verdad? Empezamos por aquí, por esta parte. Y le quitamos todo ese néctar. Este cake fue el que floreció. A ver si encuentro alguna foto para mostrarles. Tenía unas flores preciosas. Preciosas las flores. Me gustaron mucho, pero ya llegó el tiempo de hacer pausa, querido cake. Pero el cake se ha mejorado mucho. Por lo menos yo lo veo ya tendencia adulto. Sí. Ya de cake le queda poco. Entonces bueno, después que ya yo limpio todo ese néctar y todo eso, yo miro la parte de atrás a ver si quedó algo. Y ya. Él está perfecto, tiene suficiente agua. Ven que tiene todo esto de aquí abajo es musgo y las piedrecitas están arriba adornando. Y él no tenía prácticamente raíces. Entonces miren las raíces que le salieron. Mírenlas aquí. Miren raíces por acá. Y él no tenía casi nada. Yo me recuerdo cuando yo hice todos estos videos de los cakes. Muchísimas gracias a las personas por acompañarme. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.